16%, algo más de 30 millones de euros. Sin embargo, el impuesto de sociedades en España es del 30%. Pero las grandes empresas tienen muchos recursos legales para pagar menos. Se llama elusión fiscal y consiste en lograr exenciones, deducciones y bonificaciones que hacen que su base imponible y su tasa de pago efectiva sea menor. La razón no es porque muchas de estas medidas vayan dirigidas exclusivamente para grandes empresas, sino porque tienen más medios, más capacidad, pueden acudir a grandes bufetes especializados que maximizan su capacidad para generar bonificaciones y exenciones. Las multinacionales, por ejemplo, aprovechan las distintas legislaciones fiscales de los países sobre los que están asentadas y también manejan los movimientos de capital entre distintas empresas. Las grandes empresas pueden beneficiarse de lo que se llama la compensación de bases imponibles negativas, que hace que una empresa, dos empresas del mismo grupo, si una tiene beneficios y otra tiene pérdidas, al consolidar su balance se puede quedar en un balance negativo o nulo, de forma que ninguna de las dos está pagando. Otra situación es la de los autónomos, que declaran unos ingresos medios de 58.000 euros. Su base imponible es de 11.000 y la tasa efectiva que pagan en España es de un 22%. De esta manera, aunque los autónomos y pymes tienen legalmente un tipo impositivo menor que el de las grandes empresas, un 25% frente a un 30%, en la práctica tributan más. Las pymes y los autónomos son los que están aguantando más del 80% del empleo en España y sin embargo son las que fiscalmente tienen un tratamiento peor frente a las muy grandes empresas. Las muy grandes empresas son las que en mayor medida se benefician de las deducciones del impuesto de sociedades. En España se considera una gran fortuna la que supera los 600.000 euros. Si tiene su dinero invertido en una SICAV, una sociedad de inversión de capital variable, paga Hacienda como mucho un 1%. El impuesto de patrimonio es el que grava la riqueza en nuestro país. Se suprimió en 2008 y se recuperó parcialmente en 2011. Sin embargo, está cedido a las comunidades autónomas que lo bonifican casi completamente. Nosotros entendemos que este impuesto debería aplicarse por igual en toda España y además creemos que deberían de modificarse los tipos impositivos de manera que ese 0,6-0,7% de tipo efectivo se convirtiera, pues se multiplicara por 3 y estuviera en torno al 2%, con lo cual se podrían recaudar pues algo más de 3.000 millones. Pero hay otras vías para que las grandes fortunas no paguen impuestos. Una de las más polémicas es la SICAV, una figura de inversión colectiva que a menudo acaba gestionando un patrimonio individual. Son realmente sociedades de inversión colectiva que requieren al menos 100 personas que unen una serie de activos financieros para invertir en valores mobiliarios. Uno de los fraudes extendidos es que un gran millonario, una gran fortuna, compra o acuerda con 99 hombres de paja que se unan a esa SICAV, de forma que en realidad lo que se esconde detrás de la SICAV es una fortuna familiar, una sola persona. Esta persona paga por toda su fortuna solamente el 1% de impuestos. Actualmente hay en España unos 25.000 millones de euros metidos en SICAV, que obtienen beneficios de más del 50% incluso en estos momentos de crisis. Sin embargo, es difícil saber qué impuestos está pagando cada uno, ya que en España los datos fiscales son confidenciales. Cuando un señor vive en una comunidad de vecinos, lo primero que se hace en las reuniones es decir, el del cuarto B y el del quinto no han pagado. Y a partir de ahí se habla. Bueno, en esta gran comunidad de vecinos que es España no podemos saber si el del cuarto B y el del quinto han pagado. No podemos saber a qué acuerdo han llegado con Hacienda. No podemos saber con qué tipo. No, pero oiga, pues yo no formo parte de ese sistema. ¿Y por qué no puedo saber el que no me paga? Muchos expertos abogan por regular estos abusos legalmente, pero otros temen que si los ricos tienen que pagar más impuestos en España, decidan irse del país. Existe margen para gravar de una forma distinta la riqueza. Lo estamos viendo en Francia, donde el gobierno de François Hollande acaba de imponer una tasa extraordinaria del 75%, que parecería un poco quizás ya cercana a límites confiscatorios, de una manera temporal para las rentas de mayores de 1 millón de euros y tampoco hemos visto que haya habido tanta salida de capitales.
Una manera de recaudar más sin subir los impuestos directos es aumentar los indirectos, como el IVA. Es lo que se ha venido haciendo en los últimos años, y España se ha colocado a la cabeza de Europa en esta tasa, que supone el 30% del total de la recaudación. Pero el IVA es un impuesto regresivo, ya que grava más a los que menos tienen, que dedican mayor parte de su renta al consumo. Es un impuesto regresivo y por tanto en ese sentido es injusto, pero es que además es ineficaz la subida y lo estamos viendo por cuanto en esta situación de crisis esta subida supone desde luego una retracción del consumo, un menor consumo, lo cual conlleva menor actividad económica, mayor desempleo y por tanto al final menor recaudación. Para mitigar la situación de crisis, muchos economistas insisten en la necesidad de reducir el fraude fiscal en nuestro país. Con casi un 25% de economía sumergida, España es el primer país de Europa, solo por detrás de Grecia, en fraude fiscal. El fraude fiscal generalizado y la falta de medios para combatirlo, la falta de voluntad política, hace que el sistema sea muy injusto, porque la carga de los gastos públicos lo hace recaer sobre un pool más pequeño de trabajadores. Y generalmente son las personas que tienen más medios los que tienen más posibilidades de defraudar. Uno de los métodos de las grandes empresas para defraudar a Hacienda son los paraísos fiscales, territorios con fiscalidad cero donde depositan sus beneficios. En la cumbre del G20 de Londres en 2009, los países más grandes del mundo mostraron su intención de luchar contra estos paraísos. Pero lo cierto es que hoy se calcula en 22 billones de dólares el dinero escondido en ellos. Hay que enfrentarse a este problema de manera global, debería ser a través de la Unión Europea, del G20, de la OCDE, pero también es cierto que en España se podrían tomar medidas para acabar con este tema, ¿no? Un dato muy significativo es el de que de las 35 empresas del IBEX, 30 tienen filiales en paraísos fiscales y entre ellas pues prácticamente todos los grandes bancos, ¿no? Quizá el Banco de España podría exigir información sobre las cuentas de estas filiales en paraísos fiscales, ¿no? Cosa que hasta ahora pues no se va haciendo. Según los técnicos de Hacienda, si se redujera el fraude en España, podrían recaudarse casi 40.000 millones de euros anuales. Y si se reformaran impuestos como el de sociedades y el de patrimonio, o se dificultaran la posibilidad que tienen las empresas para eludir tasas, se conseguirían otros 20.000 millones más. Desde luego habría que hacerse un replanteamiento de todo el sistema tributario. En los últimos años asistimos a que está en tela de juicio el principio de suficiencia. Ha caído la recaudación y esto supone que habría que replantearse el sistema para hacerlo más progresivo, más igualitario y desde luego hacer que todo el mundo contribuyera. Y para esto habría que luchar de una forma decidida contra el fraude fiscal, lo cual supone una reducción del déficit considerable y sobre todo el no tener que acudir a estas políticas de austeridad que finalmente está reduciendo el gasto social, que repercute lógicamente en las capas más desfavorecidas y las clases medias de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Volvemos otra vez a cuál es el interés general. El interés general de una gran sociedad que quiere fabricar en China y cobrar sus beneficios dentro de la Unión Europea desde un paraíso fiscal, o el interés general del ciudadano de a pie que lo que quiere es que se sigan sufragando las escuelas, los colegios y que el que más tiene sea el que más aporta. Pues yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos para redireccionar el sistema. Lo cierto es que España es uno de los países de la Unión Europea donde menos impuestos se pagan, el 32% del Producto Interior Bruto frente al 40% de media en Europa. Por lo tanto, parece haber margen, al menos entre los que más ganan, para aumentar estos ingresos que tanta falta le hacen al Estado. Tendremos que seguir pagando impuestos. El mundo no se ha terminado y por eso podemos contarles hoy, 22 de diciembre, que la predicción maya no se ha cumplido todavía. En realidad los mayas nunca vaticinaron algo así, ni siquiera creían en esas cosas, simplemente calcularon que en estas fechas terminaría un ciclo de su calendario. La desacertada interpretación de este hecho, unido a que han resurgido teorías apocalípticas de varias corrientes de pensamiento esotéricas, han provocado en los últimos meses una psicosis mundial que obligó incluso a la NASA a desmentir estos augurios fatalistas.
Hemos hablado de ello con expertos en astronomía, cultura maya y profecías. Parece que fue ayer el día señalado por los mayas y por los miles de agoreros para que terminara el girar de este mundo. O quizá no fue ayer, sino será mañana, día 23. Depende de la correlación que usemos, ¿no?, de la técnica que usemos para adaptar el calendario maya a nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, vamos a encontrar 21, 22 o 23 de diciembre. Entre los epigrafistas, que son los investigadores que traducen las inscripciones mayas, la más aceptada es el 23 de diciembre. Tenemos pues un día más para darle vueltas a esas tablillas mayas que marcan estos 3 días, del 21 al 23 de diciembre, como final de algo. De las más de 5.000 inscripciones mayas que hemos conservado y que estamos entendiendo ya y leyendo en un 80-90%, de esas más de 5.000 solo hay 2 que se refieren a esta fecha, al 23 de diciembre del 2012. Eso creo que da bastante claridad sobre la importancia que tenía para ellos esa fecha. Si ni siquiera a ellos les preocupaba, ¿qué hace la NASA esta semana desmintiendo algo que no debe, no puede, no va a ocurrir? ¿Cómo hemos llegado a este nivel de desatinos científico-paranoicos? Porque a las presuntas profecías mayas se han unido alineaciones planetarias, el socorrido Nostradamus, teorías de conspiraciones de élites político-financieras unidas a un presunto nuevo orden mundial, planetas nuevos en el sistema solar, meteoritos, tormentas solares y puertas multidimensionales que se abrirán ya, mañana quizá. Además, los avistamientos de extraterrestres han sido más frecuentes y documentados que nunca. Un apocalipsis que se viene anunciando desde que San Juan escribiera el último libro del Nuevo Testamento en la isla de Patmos, en el siglo I. El autor está convencido que lo que va a ocurrir, el fin del mundo, será en su generación. Y escribe el Apocalipsis como consuelo para que la gente no se preocupe, que el tiempo que queda es muy corto. Ahí está el grave problema del Apocalipsis, que en el fondo la Iglesia sabe que el último libro del Nuevo Testamento contiene una profecía del fin del mundo que de hecho no se produjo, no se realizó. ¿Cómo lo resolvió? Pues interpretando el Apocalipsis simbólicamente, espiritualmente, alegóricamente, es decir, diciendo estos son símbolos, esto es una manera de hablar de un tiempo indeterminado. Dejando así abierto el final de los días, cientos de finales del mundo han pasado por un mundo que se empeña en no acabar. Y no solo ocurrió en el año 1000 y en el 2000. Los mayas, ya imbuidos de nuestra mentalidad, de la mentalidad, digamos, occidental, judeocristiana y apocalíptica, en el siglo XVI, ellos sí llegaron a vaticinar o a profetizar el fin del mundo para el siglo XVIII. Para no recuerdo exactamente la fecha, sería en torno al 1787, ellos vaticinaron 125 años antes ese fin del mundo. Un monje trapense, Joaquim de Fiore, que vive en la época de Inocencio III, el Papa, es en el siglo XIII, es decir, en torno al 1200, estudia el Apocalipsis y lo estudia a fondo en varias obras y piensa que el fin del mundo será no en el año 1000, sino en el año 1260. La gente allí empezó a temblar, sin embargo no ocurrió nada. Bueno, y otra cosa, cuando otros creyeron que el fin del mundo en el año 2000 era totalmente seguro, no caían en la cuenta que según los cómputos que nosotros sabemos, como Jesús nació aproximadamente 6 años antes del año 1, cuando llegó el año 2000, y la gente tenía miedo, ese año 2000 hacía 6 años que había pasado. Mugarach es una pequeña aldea montañosa en el sur de Francia, uno de los muchos refugios antifin del mundo que se han puesto de moda. Dicen que en la cima del monte, un antiguo volcán inactivo, han visto aterrizar ovnis, y que puede ser una base subterránea que comunica con mundos desconocidos. El alcalde andaba muy preocupado con la avalancha que se esperaba para este fin de semana de unos 20.000 visitantes de todo el planeta, del planeta Tierra. El monte Rian, en Serbia, con forma piramidal, es otra de las atracciones de este tipo de sectas, pero han proliferado estos días refugios nucleares, búnkeres o bodegas, como esta ucraniana, que ha disfrutado hoy de una buena fiesta con todo tipo de ingredientes.
esto no tiene ninguna base científica. Yo creo que esto es un bulo que corre por internet ya desde hace bastantes años, ¿verdad? Hay muchas personas que se quieren enriquecer a costa del fin del mundo, ¿no? Hay muchas personas que han escrito libros, que se basan en otros libros sobre los mayas, y entonces pues hay mucha gente que se está enriqueciendo, ¿no? Hay personas incluso que están vendiendo hasta búnker, pues hay una hecatombe a nivel general en el planeta. Nos interesa el punto de vista de un reputado astrónomo, pues hay muchas señales que deben aparecer en el cielo. La primera, una alineación planetaria. Concretamente esa fecha no va a haber ninguna alineación planetaria. Tuvimos una hace poco, a primeros de diciembre, que fue entre los planetas Saturno, Mercurio y Venus. Bueno, pues se veía muy bonito en el cielo, pero no pasa nada más. Todos los años hay alineaciones planetarias. Lo difícil es que haya una alineación planetaria de 4, 5, 6 planetas. Habrá una de 7 planetas, pero dentro de mucho tiempo, en el año 2508. Se van a alinear 3 planetas a un lado del Sol y otros 4 al otro lado del Sol. Realmente cuando esto ocurra, pues la Tierra tampoco va a pasar nada. Tampoco va a haber una alineación de la Tierra y el Sol con el centro de la galaxia. Y Nibiru, ese planeta que aparece cada miles de años en nuestra órbita, ¿vendrá a provocar desastres, como dicen en Internet cientos de adivinos? Se había hablado de que iba a llegar un planeta bueno, que viene incluso de la mitología sumeria, un planeta que dice que gira en torno al Sol cada 3.300 años. Y efectivamente, Nibiru. Y este planeta pues resulta que se aproxima mucho a la Tierra, este hipotético planeta. Pero si fuera real, si este planeta existiera realmente, pues ya lo hubiéramos visto con los telescopios hace años. Incluso si se aproximara para las fechas que estamos hablando, del 21 de diciembre, ya se tendría que ver a simple vista. Por tanto, este planeta no existe. El director de este observatorio astronómico, el mayor de los que hay en España, que se pueden visitar de forma divulgativa y didáctica, nos desmiente también que meteoritos, llamaradas solares o choques de galaxias vayan a ocurrir este fin de semana. Acudimos a Javier Sierra, consejero editorial de la revista Más allá de la ciencia. Es escritor de bestsellers mundiales y colaborador del programa La Semana Más Larga de Canal Sur Televisión. ¿Qué pinta Nostradamus en todo esto? Nostradamus es el comodín de todas las profecías y de todos los profetólogos. Cada vez que ocurre algo, bien sean las Torres Gemelas, la invasión de Estados Unidos a Irak o cualquier otro elemento de repercusión mundial, ahí aparece una cuarteta de Nostradamus escrita en el siglo XVI que parece que ya lo había contado antes. El problema es que Nostradamus es un escritor muy oscuro y sus profecías son aplicables casi a cualquier cosa. Por lo tanto, y esto sí que creo que conviene subrayarlo, es importante saber que en las cuartetas de Nostradamus no hay nada vinculado a esta fecha inmediata del 21 de diciembre de 2012. Otro de los filones que se han explotado y se han relacionado con el fin del mundo son las señales dibujadas en las cosechas de cereales que no tienen autores conocidos. A partir de principios de los años 80 se hicieron muy famosos en el Reino Unido una serie de formaciones que aparecían en los sembrados, generalmente de aspecto circular, que recibieron un primer nombre muy curioso que era el de nidos de ovnis. Pensaban que habían sido huellas dejadas por platillos volantes o visitantes de otros mundos. Esas huellas, que en principio eran simples, se fueron haciendo cada vez más complejas, empezaron a formar dibujos con una geometría muy específica, hasta llegar a nuestros días, que son, en fin, auténticas obras de arte. Entra dentro de lo más que probable que muchas de estas formaciones, de estos diseños, sean falsificaciones, sean creaciones de grupos vinculados a la nueva era que, en fin, hacen diseños que después son ellos mismos los que lo interpretan diciendo que son vaticinios del fin del mundo, profecías, señales vinculadas a un futuro contacto extraterrestre, avisos de la apertura de un portal interdimensional que nos comunicará con el más allá a partir de mañana, pero yo no les doy una carta de naturaleza realmente muy seria, muy sensata. Es curioso cómo se han llegado a relacionar eventos de lo más diverso para que converjan en una fecha señalada. Una preocupación muy de la corriente de la New Age, de la nueva era, que ha hecho una mezcla de budismo, de conocimientos egipcios, mesopotámicos, y lo han, digamos, reflejado en lo maya, además con unos conocimientos muy deficitarios de la cultura maya, y se ha hecho un poco este gazpacho en el que todo vale,
Y si vemos que los bestsellers que están un poco divulgando esta serie de teorías, pues la mayoría de las personas que las escriben no son mayistas, no leen ni siquiera los textos coloniales, ni siquiera los textos jeroglíficos prehispánicos, y entonces es muy difícil poder llegar a decir qué decían los mayas sobre esto si uno no se ha interesado realmente por los mayas, con lo cual también es una falta de respeto por la cultura maya. La cuestión es que Hollywood hace 3 años nos vendió el fin del mundo en esta fecha, y muchos lo han comprado. Cientos de libros, revistas, conferencias, venta de búnkeres y refugios, más películas, el morbo de que acabe todo. Canales de televisión que han llevado a gala la seriedad histórica y el rigor científico se han rendido con miles de horas de emisión a la fiebre apocalíptica. Yo creo que estamos contagiados de una especie de virus calendárico, virus del fin del mundo. En el fondo es una manera de explicarnos que todo acaba, y en vez de hablar de la muerte propia, que es algo más desagradable, pensamos, especulamos, discutimos sobre la muerte colectiva, que es lo que parece que son estas profecías. Si yo muero, que mueran todos, parece ser el razonamiento o el sentimiento último de los que no aceptan su final. Pero el fenómeno es serio. En China han detenido a 500 ciudadanos que difundían en estos panfletos el fin del mundo para estos días. La NASA, primero por escrito y después en un vídeo, ha salido a la palestra para desmontar todas estas teorías. Mientras, los mayas auténticos, las 29 etnias que sobreviven aún, celebran sus rituales de cambio de ciclo, que es realmente lo que dice su calendario, un final de una cuenta larga de 5.125 años, que ha de traer otra cuenta larga de otros 5.000 años. Los turistas y practicantes de diversas creencias están llenando los hoteles de México, Guatemala y los presuntos puntos de encuentro con seres del más allá. Aquí en Andalucía, ¡que va a venir el fin del mundo! Lo tomamos de otra manera. Con los años que lleva aquí el mundo, puede llevar tela de años, y me ha tocado verlo a mí. Eso se llama suerte. No sé cuándo será, por la mañana, por la tarde, no lo sé. A ver si es por la tarde. Ahora, por la mañana tengo que ir a recompadre. El sentido del humor es un buen bálsamo para sobrellevar momentos como este, en el que muchos ciudadanos sufren los recortes del gobierno y afrontan una Navidad, en el caso de los funcionarios, sin paga extra. Una vez superado el sorteo de la lotería, con el que esta mañana han comenzado oficialmente estas fiestas y del que precisamente se han cumplido 200 años, la realidad nos sitúa ante unas Navidades de bajo coste. Las asociaciones de usuarios calculan que el consumo puede reducirse un 40% y hemos observado además un cambio en los hábitos de compra. Aumenta el mercado de segunda mano y surgen iniciativas como el intercambio de artículos a través de Internet. La Navidad ha llegado como casi todos los años, con frío, con luces que adornan calles y escaparates, con la ilusión por números que hoy se han aliado con la suerte de solo unos pocos. Aparentemente, los sonidos, el ambiente, el olor son los de siempre, pero este año no será igual. Son fechas de mucho gasto, al menos de más gastos que otros meses del año. Días de buenas comidas, de viajes, de regalos. Pero las fiestas navideñas también se han consagrado al déficit público. Millones de ciudadanos vivirán esta Navidad desde la incertidumbre del paro o el temor a perder su empresa o empleo. Otros muchos lo harán si la tradicional, esperada y socorrida, a veces milagrosa, paga de Navidad. ¿Qué van a hacer los comerciantes si la paga extra de cientos de miles de trabajadores públicos? ¿Qué porcentaje de la extra estaba destinada para ellos? ¿Cuántos renglones de la carta a los Reyes Magos habrán quedado tachados tras los recortes? Vamos a rezar mucho para que se note muy poco en nuestras ventas, porque nosotros todas las existencias que tenemos previstas contábamos con una situación estable en la remuneración de todo el mundo. Estamos sin duda ante una Navidad curiosa, es una Navidad sin paga extra donde se nota muy mucho los efectos de la crisis económica que lamentablemente padecemos. Muchas familias en desempleo, muchos hogares que no van a tener esa famosa paga extra, que es lo que permitía abordar las Navidades con algún tipo de compra especial que lamentablemente en este caso
más que hablar, y eso es lo que constata la Unión de Consumidores, de una previsión de gasto navideño, lo que la gente va a intentar es hacer vivir las Navidades de la mejor manera posible, pero en la medida de lo posible ahorrando en su presupuesto. El efecto de la crisis y el efecto de por ejemplo, la paga extra va a ser especialmente intenso, con lo cual la reducción va a ser mucho más grande con respecto a años anteriores. ¿Por qué? Porque realmente no estamos hablando de pagar la hipoteca, no estamos hablando de comprarle los potitos a los niños, los pañales, es decir, algo que tú no te puedas quitar. La palabra más repetida en el último lustro, crisis, no entiende de emociones, ni de menús, ni siquiera cree en Papá Noel o en los Reyes Magos. La mayoría de los hogares españoles, como consecuencia, celebrará estas fiestas con un presupuesto bastante menor que el de años anteriores. Aquel gasto que hacíamos el año pasado, que era superior a los 600 euros, este año ni siquiera llega a los 400. Estamos hablando de una reducción de en torno al 50%, que si lo comparamos con el volumen de gasto que teníamos en los años buenos de bonanza económica en el año 2005, supone ya una reducción que se acerca al 60%, teniendo en cuenta además que ha subido la inflación y que efectivamente el euro de aquel entonces no es el euro de ahora. Un colectivo en concreto baja el gasto un 40%, el efecto que va a tener sobre la actividad económica es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros llamamos el multiplicador. Como no gastas, por ejemplo, a lo mejor ibas a crear, ese gasto adicional iba a generar empleo en un porcentaje determinado, ¿vale? Pero claro, si había un empleo nuevo, un empleado nuevo, por ejemplo, o había más horas extras, esa renta adicional se iba a transformar también en otro gasto adicional. Y de ahí sigue. Pero el hecho de que gastemos menos no quiere decir que las familias no tengan previsto cumplir con el ritual del encuentro, del intercambio de regalos y de la misiva a los que vienen de Oriente. Nos volvemos más prácticos a la hora de elegir los regalos o el menú de la cena. Nuestra estrategia está traduciéndose en lo que veis en los escaparates, más ofertas, precios más económicos, adaptándonos también a esa realidad que estamos viviendo. Nosotros tenemos tenemos que conseguir que el consumidor entre en nuestro establecimiento y para eso lo tenemos que poner pues las cosas que ellos necesitan. Sin duda hay un cambio de tendencias y eso no es necesariamente malo. La compra es mucho más racional. Y eso es una recomendación que hacíamos desde la Unión de Consumidores cuando lanzamos nuestros consejos a la hora de abordar las compras navideñas. Es una compra de comprar realmente lo que necesitamos y no aquel capricho, no aquella compra impulsiva. Tenemos que tener más cuidado con nuestro dinero, tenemos que saber administrar mejor nuestros más limitados recursos y por tanto la gente es mucho más inteligente. La verdad que se prueban mucho y les cuesta mucho trabajo tomar la decisión. Entre los nuevos hábitos se abre camino Internet. La red como centro comercial idóneo para comparar, para ver precios, para vender, comprar o intercambiar artículos. Cambalache, buenos días. Hola, buenos días. Mire, para la renovación de un anuncio, se me había olvidado de renovarlo. ¿Me dice el teléfono, por favor? El teléfono es el 699-096. Normalmente en Navidad había muchísimo menos llamadas, muchos menos anuncios, porque como había medios, pues la gente compraba pues fundamentalmente productos nuevos, ¿no? Ahora pues hay muchas familias necesitadas y yo creo que ese es el motivo de que haya ese incremento de anuncios de segunda mano, que fundamentalmente es lo que se anuncia en Cambalache. El mercado de la segunda mano adquiere una dimensión distinta en estas fechas. Buscamos aquí lo que queremos o lo que necesitamos para los regalos y la celebración de las fiestas. Fundamentalmente los artículos que son más demandados son todos los relacionados con videoconsolas, videojuegos, películas, juguetes. Hay un juguete inclusive que se hace de forma manual, una muñeca que se llama Fofocha, que se hace de foam y que después se pinta, ¿no? Ese anuncio creo que venía de Cádiz. También inclusive los perros se venden y se intercambian mucho más, ¿no? Pero la gravedad de la situación para muchas familias favorece que aparezcan entre las páginas de segunda mano para esta Navidad anuncios insólitos. Hay algunos anuncios muy curiosos, por ejemplo, pues aquel que se ofrece a cambiar pues un bolso de crochet que creo que vale 20 euros por 2 tabletas de turrón y una botella de vino.
o el que en este momento cambia pues un mueble bar por un jamón. No especifica el tipo de jamón, pero entiendo que debe ser del pata negra. Y como eso, pues hay muchos, ¿no? Ese tipo de anuncios, la verdad que nunca lo habíamos tenido aquí. Precio 400 euros. ¿Alguna cosa más? No, ya está. Es un perro, ¿verdad? Un Yorkshire. Sí, es macho. De verdad, no doctor. De acuerdo, le sale publicado el próximo lunes y dentro de unos minutos lo tiene en internet. Vale, gracias. A usted por su llamada, buenos días. La crisis está marcando una nueva dinámica, unas nuevas tendencias en materia de consumo. Fenómenos como, por ejemplo, la extensión generalizada de la marca blanca a la hora de recurrir a la alimentación, o fenómenos como, por ejemplo, el vintage, es decir, entender que puede haber cosas de segunda mano que se venden en un establecimiento que nos pueden realmente hacer un avío importante. Son situaciones que la gente está tomando muy en cuenta y que están marcando esa nueva tendencia en el consumo. Los diferentes estudios que se han realizado para estimar el consumo que los españoles vamos a realizar en estos días navideños reflejan con más o menos énfasis lo esperado. El cinturón estará bien apretado, con lo que eso supone para la potencial actividad económica y su efecto en la economía. Que es un periodo que sí, que es muy pequeño, son 3 o 4 semanas, pero que realmente en la situación en la que estamos ahora puede ser una tabla de salvación de muchas personas. Puede ser una tabla de salvación de muchas personas. Que tenga menos recursos, que no tenga la paga extra, consumirá lo que pueda consumir, lamentablemente, pero aquellos que puedan hacerlo, evidentemente haciendo un consumo racional e inteligente, si pueden consumir, que consuman, porque el consumo, no podemos olvidarlo tampoco, es un motor fundamental de la actividad económica. Y gracias al consumo, de estas fechas navideñas, por ejemplo, también se mantiene mucho empleo y mucha actividad económica que favorece al conjunto de la economía. A usted, como a la mayoría de este país, tampoco este año le ha tocado la lotería de Navidad. No forma parte de ese álbum ya clásico de imágenes que muestran a gente exultante que derrama cava, champán o una cerveza sobre sus compañeros de suerte. Pero, como se suele decir, lo importante es la salud. Y a pensar en afrontar la Navidad desde la economía real. Así se escribe la historia. Los sueños que se forjan tras una combinación de números duran exactamente el tiempo que transcurre desde que los eliges hasta que se acaba un sorteo. Este año igual, solo que 2012 se va con el 200 aniversario de la Lotería Nacional, que se celebra en uno de los años más duros de crisis que recordamos en las últimas décadas. Precisamente, ese es el destino. La lotería tal como la conocemos hoy nació en 1811 en Cádiz, en periodo de crisis. Su objetivo era recaudar fondos para la hacienda pública, muy debilitada por las consecuencias de la Guerra de la Independencia. El primer sorteo celebrado en Navidad tuvo lugar el 18 de diciembre de 1812 en la capital gaditana. El primer premio gordo fue para el número 3604. Entonces el precio del billete era de 40 reales y el premio de 8.000 pesos fuertes. Desde entonces hasta aquí, los premios han pasado de reales a pesetas y de pesetas a euros, con todas sus consecuencias. Ha llovido bastante desde entonces, aunque más veces ha salido el sol en esta tierra de contrastes. La vaca y esta. Pero vamos, me parece un sacrilegio no llevarnos la mula y el buey y llevarnos una vaca. Pero había una. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad que sí? Llega esta Navidad en un clima de dudas, de incertidumbres como consecuencia de la situación económica. Hasta el Belén pasa por momentos de zozobra ante su particular amenaza de expediente de regulación de figuras. La presencia en el pesebre de la mula y el buey, dos piezas queridas y populares en la tradición de nuestros nacimientos, se ha puesto en duda desde la más alta instancia de la Iglesia Católica. Incluso ahora, como se desprende del libro publicado por el Papa, La infancia de Jesús, la procedencia de los Reyes Magos quizás no haya que buscarla en Oriente, sino en un Occidente tan próximo para nosotros los andaluces como lo ha sido siempre Tartesos. En cualquier caso, feliz Navidad.
Pues eso es todo lo que podemos hacer ya en este momento. Desearles feliz Navidad, confiar en que la situación se enderece y emplazarles al próximo programa de Los Reporteros, en el que resumiremos este 2012, el año de las no profecías mayas. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.